para bendecirte a ti, Señor, sobre todas las cosas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre bendito, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Una vez más sean bienvenidos esta noche al discipulado. Amén. Pues vamos a continuar con la ayuda del Señor hablando del tema que traemos, ¿verdad? Que seguimos hablando. Atmósferas espirituales de tinieblas o ambientes espirituales de tinieblas. Amén. Bueno, pues yo quiero que continuemos hablando de la misma cita que traemos, ¿verdad? En Primera de Reyes, capítulo 16 y versículo 31. Recordemos que todo el tema, mis amados hermanos, se origina en lo que el Señor le reclama a una de las 7 iglesias, ¿verdad? Creo que, no creo, sino le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y le inicia diciendo que toleras, amén, a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y que enseña a mis siervos, lo vamos a resumir así, tanto a cometer pecados en el índole sexual, amén, como también en el índole en relación a la idolatría, amén. Bueno, es importante que, gracias a Dios, pues han venido los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta oportunidad quiero hablarles vamos a continuar hablando de la misma cita, Primera de Reyes, capítulo 16 y versículo 31, amén. Ya hablamos, ¿verdad?, de que una de las ministraciones que crea la atmósfera de la influencia de Jezabel es que lo lleva a la persona, ¿verdad? Iba a decir lo lleva a uno, pero mejor no, ¿verdad? Pero sí lleva a la persona a poder enamorarse o a casarse con la persona equivocada, amén. Pero vamos a continuar hablando de esto, porque hay algo que ustedes y yo tenemos que ver también, ¿verdad? Porque como lo hemos dicho en este tema, hay dos decisiones que marcan nuestra vida. Una pues es el abrirle nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Y la otra pues es la persona con la cual nos vamos a casar, que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que ciertamente cuando la persona muere, uno de los cónyuges muere, el otro queda libre, dice la palabra del Señor, pero también la Biblia nos muestra que de él recibe nombre, dice, toda familia en el cielo y en la tierra, amén. Eso, ¿qué nos lleva a entender? De que si dice que recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, quiere decir que en el cielo hay familias, amén. Aquí en la tierra pues también hay familias. Entonces lo importante de lo que quiero resaltar el día de hoy es no solamente enfocarnos en la persona que probablemente con la que nos enamoramos, ¿verdad? Sino también, mis amados jóvenes, sobre todo ustedes que no están casados, ¿verdad? También enfocarnos en la familia, amén. También discernir, ver, entender, examinar, escudriñar, amén, con qué tipo de familia se va a estar uno relacionando. Porque la verdad, mis amados jóvenes, muchas personas, la mayoría de personas cuando se casan, lo que dicen es, pero si yo me voy a casar con él, yo me voy a casar con ella, no con la familia, amén. La única forma de que esto aconteciera sería que se casan y el día del matrimonio se van a otro país donde probablemente nunca más, según el miembro de la familia que se vaya, ¿verdad?, va a volver a ver a su familia. Sería la única forma. Pero mientras que tal vez, como lo hacen muchos, ¿verdad?, se casan y a la casa de la familia de él o a la casa de la familia de ella, entonces definitivamente con la familia del cónyuge se va a convivir. Yo les decía en una oportunidad que cuando una pareja se casa, literalmente, mis amados hermanos, se unen. ¿Se recuerdan cuántas familias les dije? Esto ya lo dije yo en más de una oportunidad acá en la iglesia. Cuando una pareja se casa, literalmente se están uniendo ¿cuántas familias?
5 familias. ¿Por qué? ¿De dónde saco eso que 5 familias? Porque el papá de él tiene una familia, ¿sí o no? La mamá de él también tiene una familia. Y los papás de ella también. Y la familia que se está uniendo, esa nueva familia que inicia con ese nuevo matrimonio, ¿cuántas familias son? 5. Y la verdad les digo algo, yo he visto cantidad de matrimonios en donde siempre, esto casi siempre pasa, uno de los dos, o él o ella, no le gusta visitar a la familia del otro. Así de simple, no le gusta. Y entonces pasa aquello típico, ¿verdad? Qué sé yo, un cumpleaños, una boda, alguna reunión familiar, y siempre él o ella llegan con la familia solos o solas. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, este tema, seguimos hablando de lo mismo, de las atmósferas espirituales de tinieblas, sobre todo la que crea Jezabel. No crean que es la única. Lo que pasa es que, como hablamos del principio, hablar de Jezabel es casi un tema para nunca acabar. Amén. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar un poco más, aunque ya cuando empezamos a hablar de esto ya lo mencioné. Nos vamos a centrar en que la Biblia dice acá en Primera de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero ahora en esto lo que vamos a hacer énfasis el día de hoy, que dice la misma cita, hija. ¿Por qué creen ustedes que acaso no basta, mis amados hermanos, con que ahí dijera y se casó con Jezabel? ¿No basta? ¿Por qué todavía hace énfasis y dice hija de Ed-Baal? ¿Por qué hace énfasis en el papá? Porque luego termina diciendo rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Y cómo se llamaba el papá? Ed-Baal. Amén. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, dice. Amén. Entonces démonos cuenta, el papá, Ed-Baal, ¿papá de quién era? ¿De Acab o de Jezabel? ¿Ah? De Jezabel, ¿verdad? Y la cita en sí está hablando de lo mal que se portó Acab. Amén. Pero lo que yo quiero que vean es que la influencia que tuvo el papá de Jezabel sobre Acab, porque Ed-Baal, la vez pasada hablamos que, y aquí traigo otro significado, que Ed-Baal significa Baal está o es contigo. Amén. Entonces prácticamente, mis amados hermanos, la influencia que tuvo el papá de Jezabel, amén, lo vamos a decir de dos formas: sobre el matrimonio de su hija o sobre la vida de su yerno, que en este caso, ¿quién era el yerno? Acab. Jezabel es la hija. Amén. Pero Acab, ¿qué tenía que ver con ellos, mis amados hermanos? Que la Biblia dice acá que fue, sirvió y adoró a Baal. ¿Qué tenía que ver? ¿Y por qué terminó sirviendo y adorando a Baal? Dice, el nombre del papá es Ed-Baal. ¿Por qué? Porque yo quiero, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, que cada uno de nosotros nos demos cuenta la influencia, mis amados hermanos, que puede llegar a tener. No solamente me estoy centrando acá en el padre, porque aquí se centra en el padre, pero yo me estoy centrando en la influencia que puede llegar a tener la familia de la persona con la que yo me case. Amén. La familia puede llegar a tener mucha influencia, mis amados hermanos. Amén. Por eso yo se los decía en un comentario de los temas anteriores, pero de este mismo tema, ¿verdad? Que es demasiado riesgo, mis amados hermanos, unirse, casarse, enamorarse
sobre todo cuando uno ya indagó y se da cuenta que la vida de los papás de él, que la vida de los papás de ella ha sido una vida de pecado, ha sido una vida de constante deleite, sirviéndole, porque esta es la verdad. A dioses, mis amados hermanos, que no es el verdadero Dios, es demasiado riesgo. ¿Por qué? Porque como se los he dicho, porque tarde o temprano, aunque ustedes y yo, espiritualmente hablando, estemos bien parados, la iniquidad va a visitar. Porque la Biblia dice claramente que Dios visita la iniquidad. Y yo se los he dicho, y si no lo han hecho, háganlo. Cuando dice que Dios visita, esa palabra visita la iniquidad, tiene varios significados, pero dos que llaman la atención. Una, que es una visita amigable o una visita hostil. Si a nosotros, si a la casa de nosotros llega un amigo a visitarnos, ¿lo atienden afuera? No, ¿por qué? Hacia adelante, ¿por qué? Porque es una visita amigable. Pero ahora si es una visita hostil, si es posible, ni siquiera salimos. O si salimos, pues afuera, en la calle, no adentro. ¿Por qué? Porque es una visita hostil. Entonces por eso les digo, es demasiado riesgo en hacer esto, enamorarnos o casarnos de una persona. Sobre todo, imagínense dos cosas: si ni siquiera Dios, el Espíritu Santo ha dado testimonio, y si Dios no ha hablado, solo por el sentimiento voy a decir que sí, es demasiado riesgo. Porque al final, como se los acabo de decir, a menos que se casen y se vayan a vivir a otro país, ninguna de las dos familias en presencia, ¿verdad?, va a influenciar. Amén. Pero de lo contrario, van a estar ahí, como les digo. Y peor es que cuando uno a veces inicia, a veces ese es uno de los errores que uno comete también, que se casa y a la casa de, como se lo dije ya, ¿verdad?, a la casa de los papás de ella o a la casa de los papás de él. ¿Puede influenciar la familia si nos vamos a vivir así? Definitivamente va a influenciar, porque para empezar es la casa de los papás. Amén. ¿Quiénes mandan ahí? Otra cosa es, ¿verdad?, que usted dice: yo construyamos nuestra casa y va, venite pues, papá o mamá. ¿Quién es el jefe ahí? Nosotros, ¿verdad? Pero es otra cosa. Amén. Pero de lo contrario es el riesgo que se corre. Y esto, mis amados hermanos, por eso es que tenemos que tener la autoridad para poder poner un alto. Las familias son de bendición. Amén. Porque en determinado momento uno siempre necesita del apoyo de las familias. El gran conflicto es, en el que yo me estoy centrando, ver tanto la iniquidad como poder poner un alto si en determinado momento quieren llevar nuestra relación exactamente como fue la relación de ellos. Me estoy refiriendo a los padres de las dos personas. ¿Me doy a entender? Amén. Porque ese es un gran conflicto, mis amados hermanos, porque miren, de alguna forma nosotros dentro del matrimonio de nuestros padres alguna formación recibimos, alguna idea de cómo es el matrimonio llevamos. Y como yo se los conté, hay gente que dice, tal vez nosotros mismos nos hemos llegado a enfrentar con esto de para que mi matrimonio sea como el de mis papás, mejor no me caso. Para que me vaya como le fue a mis papás, mejor me quedo tranquilo. Miren, hoy veía yo un video, y la verdad que no sé ni por qué lo resulté viendo. La cosa es que lo vi y se los voy a contar. El video era estaba una señora y sus dos hijos a la par, una hija y un hijo. Y me llamó la atención porque el título decía: razones por las cuales mi mamá no será abuela. Entonces me metí. Y decía la hija, se los resumo, ¿verdad? Mi mamá no será abuela porque a mí no me gusta compartir mis cosas con nadie. Se lo resumo, ¿verdad? Y decía el hijo: mi mamá no será abuela porque yo soy gay. Entonces yo, ¿para qué me metí a ver eso? Pero ya lo vi, ya se los conté. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque hay, mis amados hermanos, lamentablemente ciertos tipos de parámetros, normas o reglas, instrucciones, doctrina, enseñanza que podemos llevar a nuestro matrimonio y
y que esto intente formar en nosotros, en nuestro matrimonio, un matrimonio exactamente igual como el de nuestros padres. Solo cada uno de ustedes sabrá exactamente cómo le fue al matrimonio de sus papás. Entonces, esos son demasiados riesgos. Al final yo no estoy acá intimidando ni diciéndoles no se casen, porque la Biblia dice que en el final de los tiempos se levantarían hombres que iban a prohibir el matrimonio. Y yo no estoy prohibiendo el matrimonio, nada más deseo, mis amados hermanos, y al final esto yo no lo estudio porque yo quiera, lo estudio porque el Señor lo pone, mis amados hermanos. Él va marcando los parámetros y deseo, este es mi deseo, que si algún día los que no están casados, ¿verdad?, llegan a casarse, pues que sepan exactamente con qué se van a enfrentar. Amén. Y que no se puede, mis amados hermanos, ignorar a la familia de él, a la familia de ella, porque definitivamente son familia. Amén. Lo que sí se tiene que hacer es ponerle un alto. Ella a su familia, amén, él a su familia, e impedir de alguna u otra forma que el nuevo matrimonio se forme exactamente como el matrimonio de él o el matrimonio de ella. ¿Por qué? Porque si así se llegaran a formar dichos matrimonios, entonces ¿cuáles van a ser los resultados? Los mismos que hubo en el matrimonio de los padres de alguno de los dos. Amén. Por eso la Biblia dice claramente que ustedes y yo nos tenemos que despojar. ¿De qué dice que tenemos que despojarnos? ¿Se dieron cuenta? Ya, no soy yo el que viene a decir esto, es que la Biblia nos lo muestra. Amén. Y aquí nos estamos dando cuenta en esta cita, mis amados hermanos, cómo el padre, o sea, no solamente Jezabel, cómo el padre de Jezabel influenció sobre Acab, a tal punto que sabemos que Acab era el rey de Israel. ¿Quién era el Dios de Acab? El Dios de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué terminó haciendo? Adorando y sirviendo a Baal, mis amados hermanos, al Dios de los sirios, un Dios pagano, que al final sabemos que solo existe nuestro único y verdadero Dios y sabio Dios. Amén. Todos los demás que se le quieran comparar o quieran llamarse Dios, amén, con D minúscula, ¿verdad?, no significa que no existan. Lo que son en realidad son demonios. Amén, que se manifiestan a la humanidad de alguna forma, y al mirar que están realizando cosas sobrenaturales, entonces los seres humanos lo adoran como que fuera Dios. Pero Dios solo hay uno. Amén. Entonces dice claramente la Biblia que tenemos que despojarnos de la vana manera de vivir, ¿qué dice? Heredada por nuestros padres. Entonces, si algo ustedes y yo tenemos que hacer es bendecir a nuestros padres. ¿Amén o no amén? Pero la palabra, mis amados hermanos, nos muestra que no toda la vida de nuestros padres es provechosa para nosotros. Porque hay muchas cosas que ellos pudieron hacer o realizar o vivir que son vanas, que son inútiles, que son inservibles para nosotros. Y de todo eso tenemos que despojarnos. Amén. Miren, yo he visto un patrón y espero que nosotros, más que decirlo, lo hagamos. ¿Cuál es el patrón que yo he visto? He platicado como pastor con cualquier cantidad de gente, en varios lugares también. Y cuando el papá o la mamá por alguna situación tuvieron, sobre todo cuando tuvieron algún vicio, la mayoría de hijos en su dolor dicen: yo no quiero, yo no voy a ser igual que mi papá, igual que mi mamá. Y esto es lo que he visto. ¿Y saben qué terminan haciendo? Lo mismo. Por eso les digo, más que decirlo nosotros, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá, más que decirlo, hagámoslo. Amén.
Si en realidad hay algo, como lo dice la Biblia, ahí estoy poniendo mi base. Hay alguna vana manera de vivir que probablemente nos ha tocado vivir, o ya por medio del Espíritu Santo discernimos que ya estamos viviendo de la misma forma, despojémonos. Amén. Despojémonos de todo eso vano. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, nos pueden llevar a cometer los mismos errores que nuestros padres. Por eso vuelvo a la carga con esto. Y todo esto que les estoy hablando es demasiado riesgoso para cimentar dicha relación, dicho matrimonio, solo por un sentimiento. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, antes, mis amados hermanos, de empezar algún diálogo con él, con ella, antes de cualquier cosa, lo primero es escudriñar a la familia. ¿Para qué? Para saber, mis amados hermanos, con qué tipo de familia se van a meter. No solamente para eso, sino para saber también aún qué tipo de iniquidad los va a llegar a visitar. Porque la Biblia sí lo dice, de que llega. Estemos bien o estemos mal espiritualmente hablando, la iniquidad llega. En algún momento de nuestras vidas, la Biblia dice claramente que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos en tercera y cuarta generación. En alguna etapa de nuestras vidas seremos tercera y cuarta generación. Nos va a tocar. Amén. Entonces la iniquidad va a llegar a visitar. Y es ahí donde les digo, donde uno se va a dar cuenta si en realidad en el proceso, antes de enamorarse, antes de casarse, en realidad uno aprendió a despojarse de la vana manera de vivir heredada por los padres. Amén. Vean pues, les voy a mencionar algunos significados de esta palabra que dice acá que Jezabel era hija. Los significados son de la palabra hija. Miren qué tremendo, mis amados hermanos, porque aunque habla como una sola persona, uno de los significados que tiene es ciudad. No, nada más lo menciono, no voy a hacer mayor énfasis en ello. Miren, el otro es aldea. Significan, que hay muchos, estoy escogiendo para mencionarles algunos. Mujer, niña, dice, niña de los ojos. Vean, miren, nuera. Alguien que me ayude, por favor, a responderme es, ¿por qué si está hablando de la hija? ¿Por qué pone como significado nuera? Porque si está hablando de la hija, o sea, es alguien que salió de mis lomos, ¿verdad? Y si lo vemos literalmente, la nuera no salió de los lomos del suegro, salió de los lomos ¿de quién? Del padre. Pero la verdad, mis amados hermanos, yo he escuchado a muchos cuando ya están ahí bendiciendo a los hijos en medio de la boda: no pierdo un hijo, gano una hija. ¿Por qué? Miren el significado. Jezabel era hija, y la palabra hija significa nuera. Entonces es cierto, mis amados hermanos, los yernos y las nueras pasan a convertirse en hijos, no del vientre ni de los lomos. Pero ¿cómo se le llama a ese tipo de familia? ¿Hijos qué se le llama? ¿Cómo? ¿No saben? Políticos. ¿Sí o no? Son hijos políticos. Entonces, antes también, mis amados hermanos, de ver en quién está poniendo sus ojos, su hijo o su hija, vean también por qué, porque pueden pasar a ser parte de nuera, la suegra o el suegro de Jezabel. Porque ahí está hablando de Jezabel. Está hablando de la hija. ¿Y quién era la hija de Edbal? Jezabel. Pero esos significados están bonitos todavía. Vean estos. La presentación ya la mandé ahí al grupo. Ustedes pueden leerla. Dice que significa hija de un Dios extraño.
Ya les dije, ¿verdad? De que estos no son dioses, mis amados hermanos, sino que son demonios. Amén. ¿Alguien me puede predicar a este punto? Hija de un Dios extraño. No conoce a Dios. Pero no conoce el verdadero Dios. Mi pregunta es, ¿quién no lo conoce? Acuérdense que el significado hija, aunque estás hablando del significado de la hija, pero estás hablando hija de quién. Entonces dice hija de un Dios extraño. Y Pati dice, bueno, no conoce a Dios. ¿Quién? Si está hablando de hija, ¿a quién está esa referencia también? Por ejemplo, yo le digo, ¿hijo de quién sos? De ella. O sea, yo sé que él es hijo, ¿ya? Y por cuanto sé que es hijo, sé que tiene padres. Entonces, si es hijo, ¿hijo de quién? Hijo de su mamá, va. Entonces, aquí dice, hija de un Dios extraño. O sea, no conoce a Dios. ¿Quién? La hija, dice. El padre. Por eso ya hace hija. ¿Sí? ¿Me voy a entender con eso? Entonces démonos cuenta, mis amados jóvenes, por favor. Padres, ¿cómo puede ser posible que... Espero yo que no pase, pero por algo el Señor nos está hablando de todo esto. Si consintamos, mira, papi, mami, como les digan, que a mí me gusta, pero es hija de un Dios extraño. ¿Qué es eso? Sus papás, por ejemplo, no conocen del Señor, pero yo la evangelizo y yo la convierto. Miren, no vamos a ser legalistas ni cuadrados. Se puede. Pero van a estar, ahorita estoy hablando de los padres, van a estar dispuestos a que, por ejemplo, yo conozco algunos miembros de mi familia, que ellos eran católicos y el muchacho era cristiano. Hasta la fecha, creo, no sé. Tal vez no, porque no me invitaron, por eso no sé. Pero creo que no se han casado por la iglesia. Solo se casaron en lo civil. ¿Por qué? Porque ella era católica y él era evangélico. ¿Vamos a consentir eso? Sí, tantos años de nuestra fe, mis amados hermanos, y que a la hora de la hora se resulte casando solo por lo civil. Yo vi 2 casos. Creo que los 2 eran mormones. O sea, un tecladista, y miren qué nombre tenía, Elías. Se enamoró de una muchacha. Era mormona. ¿Y a dónde creen que se terminó casando? Se fue de la iglesia y se casó en la iglesia mormona. Al tiempo, como que la evangelizó y regresaron a la iglesia, regresó él ya con ella. ¿Y qué creen que pasó tiempo después? Se dejaron. Allá a la iglesia llegó alguien a decirme que si los casaba. ¿Y dónde se van a congregar? Le dije, ni eran de la iglesia, llegaron. Y todavía me acuerdo que llegaron cuando hicimos ¿cómo se llama esto? La renovación de votos. Amén. Y llegaron ahí y se querían casar. ¿Y quién quiere que lo case? Usted. ¿Y dónde se van a congregar? Aquí. Pero él es católico. No, le dije, no los puedo casar. Al poquito tiempo me enteré que los casó otro pastor de por allá abajo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Es demasiado riesgo, mis amados hermanos. Y les comento el otro caso también, la misma historia, mis amados, también él, solo que en este caso fue al revés, él era el mormón. Se casaron, era mormón, se casó la muchacha y a la hora lo perdieron todo. Creo que él ya falleció,
y ella no tiene ni dónde vivir. No estoy diciendo también que todos los casos van a ser iguales, pero ahí hay ejemplos. O sea, vamos a estar dispuestos a afrontar ese riesgo. Es demasiado alto. Ahí sí es como ¿cómo le llaman aquella rueda de la fortuna? Creo que es. Tiran ahí y lo que caiga. Amén. Es una mujer que rinde culto a un Dios extranjero. Miren, pues yo no sé qué piensan ustedes de esto. Pero cuando hay dentro de un matrimonio y hay una hija, ¿con quién tiende a ser más apegada la hija? Con la mamá. Fíjense que yo no he visto eso. Normalmente son más apegadas con los papás. Y para muestra un botón. Entonces, ¿por qué les digo esto? Es una mujer que rinde culto a un Dios extranjero. Porque a veces la influencia del padre o la madre sobre los hijos tiende a ser tan grande la influencia, que al final puede casarse y llevar todo el patrón, llevar toda la genética del papá, si es hija, ¿verdad? Y si es varón, pues de la mamá. Entonces todo eso, miren, hay que examinarlo, hay que verlo, amén. Y si Dios habla, porque la Biblia también habla de Sansón, si nos da tiempo vamos a hablar un poquito de Sansón. Dice la Biblia que Sansón se enamoró de una mujer que no era del pueblo de Dios, aparte de Dalila. Y él le dijo a sus papás, tómenla. Y los papás le dicen, ¿acaso no hay mujeres aquí para que vaya a estar pidiendo esa? Más, dice, los papás no sabían que esto era de parte de Dios. Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Ahorita, mientras que Dios no nos haya hablado, mejor tomemos la palabra y hasta que el Señor hable. Amén. Pero luego apareció una que ahí sí Dios no dijo nada. Apareció Dalila. ¿Y cuál fue el final? Se murió. Y por último dice, recuérdense que estamos en el significado de la palabra hija, una mujer impía. Miren pues, vean esto que les voy a decir acá, es tremendo. Acompáñenme a Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 13 y versículo al 16. Vean pues, antes de leerles esta cita, quiero decirles algo. Esto es para todos los que ya pasamos por ese proceso de la boda, del matrimonio. Gloria a Dios, ¿verdad? Ni un gloria a Dios. Hola, pastor. Pero ustedes que no han pasado, muchachos, y nosotros que ya pasamos, ahí se van a dar cuenta, traigo una cita ahí, pero creo que no me va a dar tiempo. En donde la cita nos muestra, mis amados hermanos, que si estamos viendo que alguien está haciendo las cosas malas y nos quedamos callados sin hacer nada, nos es contado por pecado. No lo dice exactamente así, estoy parafraseando y más o menos lo que me acuerdo de la cita. Vean, pues, quiero poner un equilibrio acá con esta cita que vamos a leer. El día, mis amados hermanos, que alguno de sus hijos venga y les diga, como les diga, ¿verdad? Como los llame, me gusta X persona. Amén. Porque sería lo mínimo, jóvenes, porque al final eso no es pecado. Que ustedes vayan y le digan a sus papás o a nosotros como pastores, pastor, me gusta X persona de la iglesia. Bueno, entonces ya, en base a ese comentario, padres y nosotros como pastores, ya empezamos a orar. Amén. Pensemos que ya el Señor dio testimonio, entonces ya ese acercamiento es solo para confirmar las cosas, pero todavía no estoy llegando a eso. A lo que voy es a lo siguiente.
de que esta cita, mis amados hermanos, nos muestra, escúchenme lo que les voy a decir, que aún, escuchen bien por favor, aún lo que los pastores digan, aún el comentario de los pastores, si no buscan de Dios y Dios no se los habla, aún ese comentario puede estar equivocado. Yo se los he contado. ¿Por qué me casé con la pastora? Porque Dios me habló. Nosotros como ministros, una cosa es recibir el testimonio del Espíritu Santo y otra cosa es que Dios lo confirme y diga: Dios, así es. Si ustedes en determinado momento se llegaran a enamorar o a casar con alguien solo porque los pastores dijeron: a mí el Espíritu me dio testimonio, pero Dios no les habló, ¿por qué lo van a hacer? Ahí se van a dar cuenta por qué estoy hablando yo lo que estoy diciendo. Amén. O sea, para llegar a este paso del matrimonio, ustedes tienen que estar 100% convencidos de que la persona que tienen enfrente es la que Dios les dio. Qué callados se quedan. Si no, mejor no se metan. ¿Por qué? Porque más se van a tardar en hacer el show que en andarse peleando. ¿De dónde digo esto que estoy diciendo? Primera de Samuel capítulo 1 versículo 13. Ella oraba de corazón, aunque sus labios se movían, no pronunciaba las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba ¿qué? Sabemos que aquí Elí tampoco estaba tan bien que se diga espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero era sacerdote, era el pastor, digámoslo así. Y la Biblia muestra que aunque estaba mal, la bendición que desató sobre Ana, Dios se la concedió. Pero miren lo que hizo antes. Y le dijo: has tomado demasiado, es hora de guardar el vino. Ana contestó: Señor, no he tomado vino ni cerveza, estoy muy afligida y le estaba contando mis problemas al Señor. No piense que soy una mala mujer. Esta cita, mis amados hermanos, cuando ustedes vean la presentación, cuando dice acá, es una mujer impía. Esta cita es a la que la concordancia envía. Aquí cuando dice: no piense que soy una mujer mala, no piense que soy una mujer impía. ¿Quién fue el que pensó esto? El sacerdote, el pastor. Yo ya les comenté, mis amados hermanos, cómo pasó cómo llegamos a casarnos. Cuando yo le presenté a la pastora al que era mi pastor, me dijo: no, ella no es, me dijo. Ahora les pregunto, ¿se equivocó o no? Sí, se equivocó. Y aquí Elí está diciendo que la está tomando por borracha. Y le dice: no piense que soy una mala mujer. He estado orando todo este tiempo porque estoy muy, muy triste por tantos problemas. Al final, en el contexto, él la bendice y recibe lo que Ana estaba pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo Ana? Samuel. Amén, estaba pidiendo hijos. Pero la bendición que le dio el sacerdote fue poderosa y concibió. Entonces, ¿por qué les coloco esta cita? Porque miren que aún, mis amados hermanos, en los sacerdotes podemos equivocarnos. Amén. Pero si Dios les habló, ¿qué más queremos? Y al final, el testimonio siempre lo va a dar el Señor. Al final Dios nos va a hablar, ténganlo por seguro. Amén. Por eso, mis amados hermanos, es que existe, y eso se los prediqué a los jóvenes, el tema de la amistad, el compromiso y el matrimonio. ¿Por qué? Para que en ese proceso, hasta que lleguen a las bodas,
se puedan conocer, que el Espíritu les vaya dando testimonio, que el Señor les hable, que el Señor se los confirme, amén. Pero también hay que ser hombres y mujeres de carácter, ¿verdad? Hay que ser hombres y mujeres que también no por cualquier cosita vamos a estar mandando a orar uno al otro. ¿Por qué? Porque entonces, mis amados hermanos, nos va a pasar lo que le pasó a aquel. El Señor ya te dio tu marido, pero por como él lo espantaste. ¿Y después con quién se van a quedar? Si ya Dios envió lo que era para ustedes, pero por la forma que lo desecharon, ¿con quién se van a quedar? Hay que me prepare otro, que me prepare otro. Todo obra para bien. Pero una cosa es hacer la perfecta voluntad de Dios, otra es la agradable y otra es la buena. ¿Me voy dando a entender? Miren, pues tengo que avanzar. La palabra Et Baal significa cerca del ídolo. Oseas 4:11, nada más apunten la cita, dice acá, bueno, lo voy a leer, ya solo lo voy a leer. Oseas 4:11 y 12, la prostitución, el vino y las bebidas fuertes quitan el buen juicio. Otra versión dice fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Dando a entender que cuando alguien anda en este tipo de pecados, sea pecados de tipo sexual o pecados de tipo vicios, amén, por más que uno le hable a la gente, uno no va a entender. Bueno, sigamos. Mi pueblo pide consejos a unos pedazos de madera, esperando que ellos le respondan. Al igual que las prostitutas, han sido infieles y han abandonado a su Dios. Otra versión, la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera. ¿Qué significaba Et Baal? Cerca del ídolo. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de Dios. Entonces miren, tanto los pecados de índole sexual, físicos, amén, como la idolatría para Dios son lo mismo. ¿Por qué? Porque se están yendo detrás de otro Dios, otro demonio, ¿verdad? Y están dejando al verdadero o al único. Y eso, por donde lo querramos ver, se llama infidelidad. Ay, Dios mío, ya el tiempo se me fue. Vean esta cita, nada más, este es un caso que la Biblia muestra de lo que estamos hablando, ¿verdad? Malaquías capítulo 2, versículo 11. Vean, estas citas se las coloqué para que nos vayamos dando cuenta de las consecuencias que hay cuando ponemos nuestros sentimientos en las personas equivocadas. Amén. Escuchen lo que dice, pues. Todos en Judá y en Israel hemos sido infieles. Por lo menos lo están reconociendo, ¿verdad? A Dios. Todos hemos hecho actos vergonzosos en Jerusalén, en el templo mismo que Dios tanto ama. Ojo con esto. Los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran a otros dioses. Si nos dimos cuenta, mis amados hermanos, en la cita base que traemos para el tema de hoy, ¿por qué fue que Acab terminó adorando a Baal? ¿Fue solo por Jezabel? Fue por el papá. Miren, el papá tenía el nombre del mismo demonio, Baal, y el otro se llama Et Baal. Amén. Va, y escuchen esto. Vean, hay consecuencias, mis amados hermanos, cuando lamentablemente nos fijamos o invertimos nuestros sentimientos en las personas equivocadas. Entonces dice, los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran otros dioses. Y escuchen por favor. Y todavía se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen eso.
No importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar, y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. Ahí está la cita, ¿ven? Yo pensé que iría más adelante, pero no, ahí está acá. Miren qué tremendo. Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes cuando eran jóvenes. Se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, que hay consecuencias cuando uno se casa o se enamora de la persona equivocada? Hay consecuencias. ¿Cuál es una de las consecuencias según el versículo 12? Solo una les pido. ¿Cómo? La infidelidad. Pero miren, a mí lo que más me sorprende es esto. Se casan con mujeres que adoran a otros dioses y todavía se preguntan, lo parafraseo, ¿por qué les va mal? ¿Cabe parafrasearlo así o no, pastor? Usted está cambiando la doctrina. Y todavía se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen esto. ¿Qué podemos entender por eso? Que acabe Dios con los que hacen esto. ¿Les va a ir bien? No, si está diciendo que acabe Dios, es que se han convertido en enemigos del mismo Dios. ¿Solo por qué? Por casarse con mujeres u hombres, ¿verdad? Según el caso, que no tendrían por qué haberse casado. Al final, esto es lo bueno de nuestro Dios. Él es misericordioso. Y no por gusto, dice el libro de Romanos, que Él, dice la versión aramea, hace que todas las cosas nos ayuden a bien a los que lo amamos. Pero mientras que Él se va encargando de que todo nos ayude a bien, más de algo, mis amados, en más de algo probablemente no nos vaya bien si nos fijamos en la persona equivocada. Amén. ¿Por qué esto, mis amados hermanos? Y miren, fijarse en la persona equivocada no habla solamente de un cristiano y un impío. Amén. Habla simple y sencillamente, acuérdense lo que estamos hablando, de las familias. ¿Saben qué sería lo ideal? Sería, pero no lo vemos. Que toda la familia de él, completita. Los papás, y si tiene hermanos, o por lo menos si son solo 3, pero los papás y él se congregaran en la misma iglesia que se congregan los papás de ella y ella. ¿O no sería lo ideal? ¿Por qué sería lo ideal? Porque entonces la vida resumámoslo así, de las 6 personas, los 4 padres y los 2 que se pretenden casar, está expuesta tanto delante de Dios, como delante de los pastores, como delante de la congregación. Entonces, imagínense que todos llevaran una vida así, intachable. ¿Qué puede esperar uno de un matrimonio así? Que le vaya bien. Amén. Y esto les vuelvo a volver a leer esto. Y todavía se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. ¿Por qué? Porque se casaron con mujeres que adoran a otros dioses. Gente que no tiene la misma fe, impíos, incrédulos, un montón de cosas más. Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen esto. No importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar. Y esto es lo que quiero hacer énfasis. Y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. Miren, ayer, yo hablé con una persona y le dije, soñé otro sueño, que su hijo embarazaba a una mujer, como que Chile le hubiera echado, hermano. Yo ya dije lo que soñé, y ahorita de uno voy. Que Dios tenga misericordia, mis amados hermanos. Pero si el Señor da algunas cosas, díganme, respondan, ¿por qué el Señor pone esto?
¿Porque qué? Algo está pasando. Bah, sí. ¿Otro? Miren, acuérdense de lo que estoy hablando acá. Y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. ¿Por qué el Señor pone ese tipo de sueños? Ahí está. Porque algo tenemos que hacer para impedir que eso suceda. Pero, ¿y si sucede? Puede ser que nadie hizo nada. O puede ser necesidad del otro. Porque al menos la pastora y yo, en relación a esto, hemos hecho mucho. Si se le está advirtiendo, por ejemplo, mire, ahí hay un hoyo, fíjese, y se va en el hoyo. Yo se lo dije. Entonces, mis amados hermanos, miren las consecuencias. Si alguien llegara a quedarse con una persona que no es para él o para ella, y ustedes y yo no hicimos nada, también hay consecuencias sobre nosotros. ¿Por qué? Por no impedirlo. Y al final, mis amados hermanos, si hicimos lo que pudimos y ni así se pudo impedir, dice la Biblia en el libro de Ezequiel, creo que es capítulo 3, nos lavamos las manos. No lo dice así, ¿verdad? Pero ya no es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque por lo menos lo advertimos. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos libre. Pero si alguno de ustedes como padres, alguien les dice eso, ¿por qué se van a enojar? ¿Por qué van a poner a hacer creer que sus hijos son santos? Si, como se los decía la vez pasada, les aseguro que ustedes ni saben si sus hijos son vírgenes. Entonces, lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, y el Señor manda algo así, y yo creo que no solamente es que algo esté pasando, es lo que estamos hablando. No hay necesidad de que pase nada. Amén. Solo es necesario atender a todo lo que el Señor nos ha venido hablando y no ser tan, no sé qué palabra utilizar, cabezones. De que se nos está predicando, mis amados hermanos, se nos está hablando, se nos está aconsejando y ni aún así. Ayúdenme, por favor. Uno, quien sea, no por fuerza que sea padre. ¿Qué harían? Si vengo y les digo yo, aunque no estoy diciendo, ¿verdad? Mire, su hijo o su hija va a quedar embarazada. Ay, gracias, padre. ¿Qué harían? Díganme, así una cosita, ¿qué harían? Por lo menos, ¿verdad? O sea, algo hay que hacer. No nos podemos quedar igual. Y aunque a él o a ella le lleguemos a caer mal, pero hay que cuidarnos, mis amados hermanos. No nos podemos llenar la boca, ya están grandes. Si al final, mis amados hermanos, si ustedes y yo entendemos el Evangelio se trata de que se pare uno en la brecha y entonces van a ser benditas generaciones. Pero también, mis amados hermanos, las consecuencias de no hacerlo es que uno, basta con uno que meta las patas para también estorbar generaciones. Pero yo digo, mis amados hermanos, una cosa es que dentro de mis antepasados alguien haya cometido errores y yo tenga que tal vez que pagarlos. Pero ya con el conocimiento que tenemos el día de hoy, creo que es demasiada, no sé, necedad tal vez tener tanto conocimiento y no pararnos en la brecha por nuestras generaciones. Ya si mis papás a mí me heredaron, pues está bien, me lo heredaron, ¿qué puedo hacer? Pero ahora de mí depende, mis amados hermanos, que mis generaciones ya no tengan que enfrentar lo mismo que me heredaron a mí, o que tengan que enfrentar lo mismo que yo tuve que enfrentar. Si no, ¿para qué estoy en el Evangelio? Pero para saber lo que vamos a enfrentar, tenemos que fijarnos en la familia de él, tenemos que fijarnos en la familia de ella, porque corremos el riesgo, ¿qué?
¿Qué fue lo que terminó haciendo Acab? Adorando vamos a decir así, no literalmente, ¿verdad? Al papá de Jezabel. Haciendo después lo que el papá de Jezabel decía. Entonces, jóvenes, por favor, muy atentos. Y si el Señor les llegara a hablar, ella es, pero Señor, mira todo lo que tiene. No sean cobardes si el Señor les llega a hablar. Porque si el Señor les llega a hablar, por algo es. Pero es que miren, como ustedes, hay que tener cuidado lo que uno dice. No, que el pastor dijo esto y mejor ya no. Y si el Señor les habla, entonces no sean cobardes. Enfrenten lo que tengan que enfrentar. Y al final, mis amados hermanos, si la persona que, pues definitivamente, si Dios la preparó, se va a guardar. Nadie se la va a poder quitar. Amén. Pero como lo vuelvo a repetir, pero tampoco seamos cobardes. Amén. ¿Me voy dando a entender? Bueno, y lo voy a dejar ahí porque apenas ahorita empezaría con Sansón. Y Sansón, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y gracias a Dios porque nos dejó toda su historia ahí. Pero también fue algo sonso. Y también fue algo engasado. Sé que la Biblia dice que fue a un lugar que se llamaba Gaza y vio a una mujer ahí, entonces se engasó. Así lo dice la Biblia, que fue un lugar llamado Gaza. Bueno, quisiera entrarle, pero no, ya no, porque ya son las 8. Amén. Entonces yo les dejo esto en su corazón. Escudriñemos, mis amados hermanos, amén. No solamente a la persona que nos gusta, no solamente a la persona por la que tenemos un sentimiento, escudriñemos a la familia. ¿Sí me escucharon? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y solo entregamos nuestro corazón y nos casamos solo así, nos vamos a llevar grandes y graves sorpresas cuando dentro del matrimonio a él o a ella se le esté manifestando lo que pasó dentro del matrimonio de sus papás, o que la iniquidad venga a visitar. Recuerden que quien visita la iniquidad es Dios, no es Satanás, es Dios. Si la visita es hostil, ¿por qué creen que es hostil la visita? Porque Dios está dando cuenta de que esta nueva generación ya está haciendo lo mismo que las generaciones pasadas. Entonces es hostil para romper eso de un solo. ¿Y por qué la visita es amigable? Porque Dios se está dando cuenta que la persona, las personas, el matrimonio están buscando hacer las cosas bien, están buscando agradarle. Entonces llega a visitar la iniquidad, se va a manifestar alguna cosa de iniquidad para que se den cuenta en qué hay que trabajar, qué hay que vencer, para que cuando vengan los hijos, sobre todo si no han venido, entonces esas áreas de iniquidad ya hayan sido vencidas. Entonces cuando vengan los hijos, vienen a formar una nueva generación. Amén. Por eso, jóvenes y señoritas, a veces tenemos personas, a mí me gustaría un hombre así, una mujer así, y resulta que tal vez el hombre o la mujer que Dios tiene para nosotros no tiene nada de lo que nosotros queríamos. Pero si es esa la que Dios o el que Dios nos va a dar, ¿qué más queremos? ¿No les basta con lo que Dios les dé? Ay, yo quería un poquito más de esto, pastor. Pero si así se lo dio Dios, así se la va a dar Dios, ¿qué más van a estar pidiendo? Amén. ¿Me voy a entender? Porque se quedaron callados así como... Amén. Va. Entonces, mis amados hermanos, tengo que terminar. Y pues le damos gracias a los hermanos que se conectaron, que nos siguieron por internet. Los bendecimos, amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas al Señor, la vida de cada uno de ellos. Y vamos a orar, mis amados hermanos. Decimos amén, amén y amén.